¿Qué tal, amigos? Soy Medida con este trabajo precioso. Acá tengo el metro y acá tengo este chal o bufanda con manguitas que es un sueño. ¿Cómo vamos a sacar esta eterna bufanda? Sacamos las medidas para nuestros cuerpitos. Para mi cuerpito, Dios mío. Bueno, miren, ven que es bien larga. ¿Cómo van a sacar las medidas? Porque hay muchas medidas, se ven de muchas formas. A mí lo que me resultó es esta. Van a tomar el metro, ahí, pero van a calcular aproximadamente acá desde la muñeca, más o menos, 5 centímetros más, 5 menos, no pasa nada. Lo van a estirar el brazo por completo y van a llegar hasta este hombro, hasta este lado del hombro, ahí. Esto, ¿cuánto va a medir? Para mí, medía 1 metro. Y van a hacer lo mismo del otro lado, obviamente va a medir lo mismo, 1 metro. Tenemos que sacar y sumar esas 2 medidas, en mi caso serían 2 metros. Pero luego tienen que medir una vez más el ancho de los hombros. O pueden medir desde la muñeca hasta antes de llegar al codo, de uno y de otro, que sería la medida que necesitamos para las mangas, que pueden ser más o menos cortas. Ustedes van a decidir luego. ¿Cuál es la medida en total que vale? La que medimos de aquí y la que medimos de aquí. En mi caso, 2 metros, 2 metros 10 aproximadamente. ¿Qué es lo que vamos a sumar luego? Unos 40, 50 centímetros que los vamos a repartir en las 2 manguitas. Pero eso ustedes lo van a ver a medida que se lo vayan probando y el ancho que van a querer sus puños. Entonces, esa es la medida que tienen que sacar para enroscarse toda la bufanda. No menos de eso, porque necesitamos darle una buena vuelta. ¿Se imaginan con este cuerpito? necesito unas buenas vueltas. Bueno, ahora voy a sacar los anteojos, porque si no, no veo nada. Y ahora sí vamos a pasar a la lucha cuerpo a cuerpo con esta bufanda, que es un sueño. Bueno, yo en el tuto les cuento por qué la tejí con lana. Estamos acá en pleno invierno, la nieve nos tapa siempre, hace mucho frío. Entonces elegí este tipo de material. No saben lo que es, divino. Acá tengo el susodicho. Miren cómo tienen que doblarlo a la mitad y poner las 2 manguitas juntitas. Yo se los voy a mostrar tipo capita acá y cruzado atrás. No les voy a hacer las otras. Hay un montón de formas. Se lo ponen por acá, lo vuelven por allá. No, olvídense, no. No, se lo voy a compartir como lo uso yo, como me gusta a mí. Entonces, tipo poncho. Miren cómo voy. Lo van a poner con el derecho del tejido hacia adelante y se lo envuelven hacia atrás como si fuese un ponchito. Así. Tipo poncho salteño, después de comernos una 12 y media más o menos de empanada. Que es lo que comí hoy y de paso les cuento. Bueno, lo van a tener así, tipo poncho o capita súper chica, así. ¿Ven? Acá no importa, porque esto luego lo vamos a volcar y lo vamos a bajar y nos va a quedar como un chal. Entonces tenemos que salir a buscar las mangas. Pero las mangas tienen que ir cruzadas, no, es muy gracioso. Para hacer este chal, que hace un montón que me lo quería hacer, pero bueno, siempre me reía. La lucha va a ser ponérmelo. No, no saben, es súper fácil. Casé una manguita, me la puse y ahora voy a buscar la otra. Entonces, atrás va a quedar cruzado. Ahí está. Atrás va a quedar cruzado y esta es la capita que nosotros vamos a bajar. Despacito, tranqui. La van a ir acomodando. La parte de acá arriba siempre va a quedar tipo como volcadito. Yo ahora no me estoy mirando en el espejo. Si uno se mira en el espejo es mucho más fácil, se los prometo. Y ya estoy. Miren, una belleza. Entonces, nos quedan las manguitas así calzadas, ¿ven? En el tuto yo les explico de coser. Yo cosí uno de los cuadraditos que aquí está, que sumaba al puño. Entonces, eso está perfecto, miren. Ahí me consiguieron un espejito, me puedo pipiar. Perfecto, así nos tiene que quedar.
No saben, es divina, es calentita, es lo que yo les decía, nos salva en algún vientito de esos que se nos presentan. Acá siempre queda como volcadito, queda muy lindo. Y atrás, en la espalda, vamos, a mi espalda, queda cruzado, queda como un nudo. A ver ahí, voy a capturar mi pelo. Ahí está cruzadito. Bueno, ese cruzadito también lo pueden lograr del lado de adelante. A mí, en lo personal, me gusta así. Podemos envolver hasta las manitos. Y eso es todo. Es la lucha de esta bufanda preciosa, muy divertida, muy canchera. La pueden hacer con el material que quieran, los colores que quieran, a jugar. Eso sí, tengan en cuenta de no hacerla menos de 2 metros, porque si no, ahí sonamos. Y si son grandotas y gorditas como yo, o más gorditas, tienen que hacerlo más largo. Eso se los explico en el tuto. Pero ¿qué les parece? Es divino. No me van a decir que no. ¿Y que no es divertido? No, no es cierto. Es muy divertido, es muy cómodo, bello, bellísimo. Miren qué lindo. Para cualquier tarde, para cualquier noche, con brillo, para un vestido, para salir. Porque pueden jugar con los movimientos. A mí, porque me gustaría, como prenda práctica, si quiero salir una tarde a caminar, me lo pongo listo, lo tengo en la cartera, en un bolso. Pero si pensamos en una fiesta, en una noche con algún vestido, algo, lo pueden hacer con una lana, un hilo con brillo. Divino, divino, divino. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos a jugar, digo, a tejer? Nos ponemos a tejer esta belleza. Los invito a mi mesa. ¿Qué tal, amigos? ¿Vieron qué belleza lo que es esta bufanda? Que hace un montón que la quería tejer para compartir aquí con todos ustedes. Por lo general las vemos con tejidos como más livianitos, pero bueno, estamos pleno invierno, bufanda, y más donde vivo yo, que hace un fresquete, estamos con nieve, mucho frío, mucho viento, así que estas bufandas vienen perfectas, pero ya saben que el material lo pueden elegir ustedes, a gusto, piacere, a lo que ustedes quieran. Hasta las pueden llegar a hacer con hilo y bien calado para una tardecita de playa, por ejemplo, esas de verano que hay vientito. No nos vendría nada mal que nos cubra un poco la espalda. Si tenemos una musculosa abajo, nos acompañaría perfectamente una bufanda de hilo, o es un chalcito con mangas. La verdad que es fantástico. Yo les voy a mostrar estas bellezas que compré para tener, pero me enamoré para compartirla en estos granis hermosos. Entonces, tengo estas matizadas divinas, y como es bien finita, la acompañé con este otro, que es un cashmilón de verano, que es un sueño, hermosa. Esta es de otra marca, no es la que usamos siempre, pero muy lindo. Bueno, con este acompañé los granis en distintos colores. Está buscando la punta. Miren, así hice granny con estos dos colores, que este es un beige, unos tostados natural, hermoso, degradé muy bonito, y con este otro que es con duraznos rosados, hermoso, también una hebra de que está por aquí, a ver dónde anda acá. Una hebra de y una hebra de cashmilón de verano, que es precioso, bien sedoso, muy bonito, acompaña para hacer los granis. Y por otro lado, el color de fondo, utilicé esta, que es un pelín más gruesita, en color natural, hermosa. Está solita, ya no la acompañé con el cashmilón de verano. Está así porque es un poco más finita, y con estos dos me daba el grosor de esta. Vieron que a mí me gusta mezclar, no tengo miedo, a mí me encanta. Ustedes no tengan miedo, no teman de que ay, no va a quedar porque son distintas, porque pueden mezclar, siempre y cuando mantenemos el grosor similar. Ustedes mezclen, jueguen, busquen texturas, colores diferentes, hermoso. En total llevó aproximadamente 500 gramos, pero ¿por qué? Porque estamos usando el cashmilón de verano, que es bastante pesadito. De esta solamente tenía una y una, así que miren, todavía sobra, nos falta la hilera de cuadraditos, pero nos va a alcanzar, así que estos vienen de 100 gramos, y de esta utilicé, esta es la segunda,
para el fondo, para combinar estos colores y armar todo lo que sería la bufanda. Bueno, vamos a hacer el cuadradito, voy a hacer este, y yo ya adelanté mi bufanda obviamente, y solo vamos a unir la línea de cuadraditos final, porque muchas veces ya mostré cómo unimos cuadraditos, cómo unimos estos granis hermosos. En el canal hay un montón de formas técnicas que hemos compartido, pero de la misma manera que vamos a unir estos últimos de mi bufanda, se va a unir toda la bufanda y ahora cuando lo vean lo van a entender un poco más. Para los que no están cancheros, para los que son principiantes, obviamente que los que ya están cancheros y son principiantes saben muy bien cómo unir los cuadrados, aunque este es un granny precioso, distinto, no es el clásico. Pero ahí vamos a jugar. Aguja número 4. Ya les mencioné que la vengo a esta, camina solita, porque muchos trabajos, como es invierno y tejemos con materiales más gruesos, entonces estos números 4, 4 y medio, 5 son los que más se usan. Entonces, vamos a hacer el granny. Este granny, este cuadradito que vamos a hacer, son todos iguales, con este material y con este material, todos se tejen de la misma forma, solo que vamos a ir combinando los colores. Entonces, el primero, como siempre digo, lo vamos a terminar entero. Esta es mi última hilera, que ahora se los voy a mostrar, de cuadraditos, pero ya saben que para comenzar a unir, siempre el primer cuadrado se teje entero, por lo menos con este estilo de unión, porque si lo van a coser, bueno, eso ya es otra cosa. Aquí, cadenita. Vamos a hacer un centro, un anillito de cadenitas, no es anillo mágico o nudo deslizado o nudo mágico, como muchas veces lo llaman, y de distintas maneras. Vamos a hacer el centro de este rosetón de la misma forma todos. Entonces, anillito con 6 cadenas. 5, 6. Voy a cerrar. Punto deslizado. Tengo el centro de mi rosetón. Esta colita la podemos ir llevando con el mismo tejido. Voy a levantar una vareta, ahí con mis 3 cadenitas, y vamos a hacer un puente de 3 cadenas entre vareta y vareta. Entonces hago mi arco, 1, 2, 3, vuelvo a tejer una vareta. Ahí vamos separando los espacios para este rosetón. Otra vez, 3 cadenas de separación, una vareta. Así hasta obtener 8 espacios. Tengo que tejer 8 varetas. Bien, acá tengo el grupito de 8 varetas, cada una separada con 3 cadenas. Acá en el último arco no voy a tejer las 3 cadenas, sino que voy a hacer una vareta. Entonces cuento 1, 2, 3 y esta vareta ahí y cierro. Cierro el arco con la vareta, ¿ven? Esta vareta me va a permitir estar aquí ubicada porque vamos a trabajar dentro de cada uno de estos espacios. Les mencioné, con todos los colores tejemos el mismo cuadradito o el mismo rosetón. Levanto mi primer vareta y dentro de este espacio tenemos que completar en total con 4 varetas, son grupitos, ahí, grupitos. Voy a soltar la hebra para que esté livianita, floja. Separo con 2 cadenitas y dentro del arco que sigue otra vez llenamos con 4 varetas. Así va a ser toda la vuelta. La cosa viene fácil. Es un rosetón precioso que lo pueden utilizar si lo quieren tejer en hilo, por ejemplo, para el verano, que sé que tenemos muchos amigos de lugares que están transitando por el calorcito hermoso. Bueno, pueden hacer este rosetón para chales, para suéter, para musculosas, para remeras, para un saquito calado. Y aquí, por lo contrario, que estamos con un fresquete tremendo, lo tejemos con lana y también lo vamos a poder lucir, es precioso. Miren el trabajo que estoy haciendo.
llenando cada uno de los espacios con 4 varetas y siempre separamos con 2 cadenitas, excepto en el último lugar. Me quedo tejiendo. Bueno, acá di toda la vueltita y vamos a cerrar de la misma forma, pero ahora con una media vareta. No voy a cerrar con vareta porque es más cortito el trayecto. Ahí. Y cierro mi media vareta. ¿Ven? Va a ocupar el espacio de 2 cadenitas. Vamos a volver a hacer grupos y vamos a trabajar sobre el arco de las 2 cadenas. Este grupo también es de varetas, pero aquí vamos a tejer 5. En la hilera anterior tejimos 4, en esta vamos a tejer 5. Ahí están las 5 varetitas. Y ahora vamos a separar solo con una cadena. Entonces, recuerden, en la primera hilera separamos con 3 cadenas. En la segunda separamos con 2, en esta separamos con 1. Y aquí sumamos a 5 varetas cada grupo. Miren qué simple y es precioso. Ahí vamos. Eso sí, van a tener que tejer unos cuantos, porque para hacer esta bufanda que es casi infinita, es larguísima, porque tenemos que darle unas vueltas a nuestro cuerpito, entonces hay que tejer unos cuantos. Lo entretenido de tejer con Granny's es que ahí vamos tejiendo de a uno, vamos sumando el ratito que tenemos. Pueden elegir una trama específica, alguna de las que tantas veces hemos hecho en el canal también, y hacen toda la franja de lo que sería la bufanda con una sola trama. Eso lo pueden hacer también. Bueno, miren, así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Miren, acá llegué al último y acá sí voy a hacer una cadenita y cierro con un punto deslizado. No me preocupo porque tengo que volver, pero es solo un puntito. Entonces, vuelvo a hacer una cadenita, voy hacia atrás y tejo el punto bajo en el arco. Ahora vamos a empezar a formar lo que es del rosetón al cuadradito, porque esto es todo de cuadraditas. Entonces, desde este punto bajo voy a hacer arcos de 3 cadenas y voy al medio. De las 5 puntitos, elijo el del medio, tejo un punto bajo. Nuevamente 3 cadenas, voy a la unión, donde tengo un arco de una cadena. 3 cadenas y comienzo a tejer la primera esquina. Entonces, siempre voy a elegir la vareta del medio del grupo y el centro donde se une un grupo con otro en este puntito que queda ahí, esa cadenita. Pero acá vamos a hacer la esquina, la primera esquina. 2 varetas, 3 cadenas y en el mismo espacio 2 varetas. 3 cadenas para bajar y ya construí aquí con mi agujita la primera esquina, ¿ven? Comenzamos siempre de la misma forma, porque a este lo vamos a terminar entero, pero los otros vamos a ir uniendo en forma de L, como siempre lo he comentado y compartido aquí en el canal. Al menos es mi manera de unir los cuadraditos que me parece mejor. Ustedes quieren otra forma para unir, lo pueden hacer, pueden coserlos también. Entonces, acá vamos a repetir lo mismo que en este lateral. 3 cadenas, voy al medio, punto bajo. 3 cadenas, voy al huequito, punto bajo. Y ya acá nace la segunda esquina. Acá tenemos una, tenemos los 2 arcos centrales. Y ahora vamos a tejer la segunda esquina. 2. 3 cadenas y 2 varetas. 3 cadenas y bajo. Ahora lo apoyo en la mesa y se los voy a mostrar. ¿Ven cómo va formándose el cuadradito? Vamos haciendo los arcos, una esquina, los arcos, otra esquina y así hasta dar toda la vuelta. Yo lo voy a terminar bien enterito para que lo vean cómo queda.
Pero luego a este mismo yo lo voy a destejer un poquito para empezar a unir. El primero, ya se los voy a mostrar a eso, cómo lo vamos a unir. Pero primero lo termino del todo. Es repetir exactamente lo mismo. Recuerden, en los laterales van 2 arcos de 3 cadenas. Nos vamos a manejar siempre con 3 cadenitas, así que es simple. 3 cadenas para subir y formar la esquina. Ahí, 2 varetas. 3 cadenas para la esquina en sí, que va a ser el punto de unión también. Cada uno de los arcos van a ser punto de unión. 3 cadenas para bajar. Así. ¿Ven? Ahí formamos la tercera esquina, me quedo tejiendo. Miren amigos, acá para terminar de cerrar el cuadradito, simplemente van a tejer las últimas 3 cadenas y donde está el punto bajo, cierran con un puntito deslizado. Van a hacer una cadena de ajuste, cortan la hebra, tiran y ajustan. Ahí, bien. Así nos tendría que quedar cada uno de los cuadraditos. El primero. Luego todos los demás iguales, pero los vamos a ir uniendo. Entonces el primero lo van a terminar de esta manera. Y luego vamos a empezar a unir. Podemos unir o a lo largo, que les digo se les va a hacer eterno, o vamos uniendo, depende del ancho que quieran. En mi caso yo tengo 4 cuadraditos de ancho. Entonces el próximo cuadradito lo vamos a unir en un lado recto, el que viene en un lado recto, y el último también, ¿sí? Eso por un lado. Yo fui combinando colores. Entonces, ahora les voy a mostrar en la bufanda ya bastante armada, cómo lo fui combinando a los colores. Así tejen el primero, el segundo lo van a tejer, pero miren cómo lo van a tejer, hasta dónde lo van a tejer, para unir en un lado recto. Hasta este punto, o sea, arrancamos igual, de la misma forma. Siempre de aquí hago los 2 arcos, primera esquina, los 2 arcos, segunda esquina, los 2 arcos, tercera esquina, pero a la mitad. ¿Por qué? Porque vamos a ir uniendo solo un lateral hasta obtener el ancho que quiero, ¿sí? Entonces, lo dejo así como está y traigo mi bufanda para poder unirlo. Miren esta belleza, miren cómo juegan acá los degradés, los colores, qué hermoso, es uno solo, lo tengo por aquí, pero miren cómo va cambiando y también es el mismo con la misma lanita y cómo van cambiando los colores para enamorarse. Esta es una lana para bebés, miren, ¿quieren hacer saquitos? Yo no soy bebé, pero me encanta. Ya pasé de largo para ser bebé. Pero miren en los colores tostados también, cómo juegan los colores. No, es divino. Y acá están los colores natural, que es el que tejimos recién. Entonces, ¿cómo lo vamos a mirar? Si ustedes quieren, pueden tejer esta tira infinita, que son de 2 metros en adelante. Lo pueden tejer. Es más simple, o por lo menos no se hace tan tedioso tener tan largo que tejer, entonces los pueden ir uniendo así. Pero vieron la posición de los cuadraditos, cómo los fui intercalando, entonces quedan en degradé. Si lo hacemos a lo largo, hacemos un durazno, un natural, un tostado. Un natural. El natural siempre está entre medio de cada uno de estos colores. Uno antes y uno después. ¿Ven? Si lo tejemos a lo largo. Si lo tejemos así, a lo ancho, también van a quedar en diagonal. Y aquí, el natural está entre medio del tostado. ¿Ven? Natural, tostado, natural. Y el borde hasta aquí, por el que yo decidí de 4. Como es una bufanda, tampoco lo quería hacer tan ancho. Lo podrían hacer uno más, por ejemplo. Pero bueno, este es bastante ancho porque yo soy grandota, entonces no lo quería hacer finito. Lo pueden hacer menos, si son más delgaditas, si son flaquitos o flaquitas, lo hacen más finito. También lo pueden hacer el ancho que ustedes quieran. O las medidas siempre es a gusto. Entonces, ¿cómo lo vamos a unir? Acá lo tengo y acá lo traemos. Yo les mencioné, el primero, vamos a imaginarnos que esta es la primer tira. El primero se teje entero.
Entonces el segundo le van a tejer solo este lateral. Cuando tienen el tercero, este lateral, y cuando tienen el último, este lateral. Acá vamos a tejer, como voy a tejer el primero, para este lado, porque acá ya está el natural. Voy a tejer aquí. Entonces, ¿qué me tocaría? Solamente un lateral. Pero el segundo lo vamos a tejer, lo voy a correr un poquito. El segundo lo vamos a tejer en L, el tercero en L y el cuarto en L. ¿Ven? Así y así, siempre dos laterales. Pero ahí vamos. Piano, piano. Vamos despacito. Acá vamos a hacer así. Para adelantar, ya les mencioné, vamos a tejer estas dos esquinas, la tercera a la mitad. O sea que tejo dos varetas, una cadena. Revés con revés. Yo sé que muchos saben hacer esto, pero vamos a pensar en los principiantes, en los que no saben, en los que están aprendiendo, en los que se están enganchando con este arte divino, que es el crochet. Entonces, ahí va la dedicatoria. Entonces, el punto bajo va a sustituir la tercera cadenita, pero va a ser mi punto de unión. Una cadenita más porque nos está faltando y completamos la esquina. Completamos con esas dos varetas que faltaban. Acá en los arcos, yo les mencioné que todos los arcos van a ser puntos de unión. Entonces tenemos 4 arcos. El que baja de la esquina, estos dos arcos centrales y el que sube para la esquina. Entonces, recuerdan que eran 3 cadenas. Voy a tejer una. La segunda cadena va a ser punto bajo porque es punto de unión. Y la tercera cadena, punto bajo, punto de unión en el cuadradito. Acá va de nuevo una cadena, busco el próximo arco, punto bajo, una cadena, voy al punto del medio. Recuerdan que aquí es donde cierra el arco. Nuevamente cadena, voy al cuadradito de atrás, punto bajo, cadena, vuelvo al huequito. Punto bajo. Estamos uniendo todos los arquitos, ¿ven? Ahí. Nos queda uno más. Cadena. Busco el arco que es el que sube hacia la esquina, aquí. Punto bajo, cadena. Y ya voy a tejer aquí el grupito de varetas. Vamos terminando la cuarta esquina de este cuadradito. Ahí está. La mitad. Cadena, busco el punto de unión. Acá me voy a encontrar en este caso, porque ya están unidos, ahí, esas dos, entonces busco el centro. Cadena, termino la esquina. Y termino de cerrar la vuelta, que me estarían faltando las 3 cadenas de este arco. ¿Cómo lo cerramos? A todos de la misma forma. Aquí con un punto deslizado, cadenita para hacer un nudo, cortamos una hebra. Yo ya hice limpieza en mi bufanda, corté, escondí todas las hebras, nudito. Estas son las hebras que luego va a haber que esconder. Entonces aquí unimos el cuadradito. El próximo ya sería de color, porque tengo los color natural. ¿Y qué color me tocaría? Me tocaría el beige, porque viene así en diagonal, ¿sí? O el tostadito. Entonces acá yo ya adelanté un poco el cuadradito para tejer esta unión. Y así como hacemos con esto, hacemos con toda la bufanda. Recuerden, todos los laterales se tejen de la misma forma. Si ustedes empezaron con un cuadradito, el primero todo cerrado, tejemos de la misma forma que hice recién esta unión. Luego esta y después empieza a bajar. Ahora les muestro cómo unimos en L. Miren aquí este punto. Comencé aquí con los arcos, lo voy a poner al revés. Comencé aquí, hice la primera esquina, giro, termino los arcos de este lateral y me detengo en la segunda esquina a la mitad, porque vamos a empezar a unir. La forma de unir es exactamente igual, todos los laterales de la misma forma. Tenemos que ir sujetando cada uno de los arcos y luego las esquinas.
Solo que en este caso ahora vamos a empezar a tejer la unión en L, como le digo yo, en L. Ahí está. Entonces, empezamos aquí, en esta esquinita. La unión es la misma. Ahí. Bajo, completo la esquina. Ven que aquí estoy tejiendo con la hebra doble. El brillito que le da este cashmere de verano le queda precioso. Ahí está. No es necesario que ustedes mezclen 2 o 3 hebras. Elijan el material que les guste, que los haga sentir cómodos, que puedan utilizar. Acá me estaba olvidando un arco por charlar. Acá. Que puedan utilizar si es verano, bueno, en hilo de algodón también. A mí me gustaría. Yo sé que bufanda, o si no, hace tanto calor, no quiero nada. Pero hay veces, si vamos al mar, hay tardecitas que son frescas. El vientito del mar hay veces es fresco y bueno, una de estas chalinitas no viene nada mal. Acá llegué a la esquina del ángulo, de lo que sería el ángulo y ya giré, miren, ahí me voy a detener. Uní la esquina y ya giré. Empiezo a hacer este lateral que me falta, ¿ven? Hice todo este lateral, uní aquí a la esquina, me encontré con estos 3 que ya estaban. Ahí uní en el cuarto espacio y ahora comienzo a tejer estos arquitos y a unirlos. Todo al mismo tiempo. Acá, terminé de formar la esquina con las varetas, voy a hacer una cadenita y me voy al arquito que está aquí atrás, ¿ven? Por eso les decía, todos los arcos son puntos de unión. Y queda bastante cerradito. Calado, pero cerradito. Divino. Como les mencionaba, chal, suéter. Pero, ¿por qué no? Una mantita con este rosetón que es divino. Acá ya estoy terminando la unión de este cuadradito. Así vamos a hacer con el resto. ¿Vieron qué fácil? Les mencioné que era simple. Yo ya tengo la hebra cortada porque había adelantado estos cuadraditos. Así me preparé los otros para terminar más rápido. Nudito, ajustamos bien y terminamos de unir, como menciono siempre, en L. Un lateral y luego en L. En L, acá vendría uno color crema, este color blanco o manteca, y acá vendría el rosado. Entonces vamos intercalando a mi gusto, la forma que yo tuve para combinar. A mí me encantó, hermoso, más los matices que tienen estas lanitas, queda espectacular. Le van a dar el largo, como les mencioné al principio en nuestra presentación, cómo medirnos, y le van a dar el ancho que ustedes quieran. El ancho de este, ahí les muestro. Es aproximado, porque acá, por ejemplo, yo le voy a hacer un borde con punto bajo, pero luego ustedes van a elegir qué borde quieren hacerle. 50 centímetros tiene de ancho por 2 metros de largo, hice yo, más el largo de los puños, que es muy importante. Me voy a quedar a unir los dos que me faltan de la misma forma que hice este. Acá y acá el último. Y ya comenzamos, les muestro cómo hice con los puños. Mis queridos amigos, acá terminamos con esta infinita bufanda. Es larguísima. ¿Queremos varias vueltas? Bueno, hay que tejer, hay que meterle patita y a la aguja gastarla. Bien larguita y bien ancha, bien abrigada porque es aquí para nuestro fresquete, hermosa. Estoy enamorada de esta bufanda. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Acá vamos a decidir el ancho que le vamos a dar a nuestros puños, porque miren, si yo lo doblo a la mitad, que en un tramo, ahí hay que doblarla para empezar a hacer el puño. Yo no quiero un puño tan ancho. Si bien le voy a hacer el elástico. Por otro lado, ustedes van a elegir si quieren hacer algún tipo de trama en vez de hacerle punto elástico o algún puño
especial. Pueden seguir tejiendo todo en varetas y van disminuyendo. El puño lo van a elegir ustedes. Sí tienen que tener en cuenta de 20 a 25, 30 centímetros, casi desde la muñeca hasta el codo, más o menos por ahí. Ustedes van a hacer el largo del puño, ¿sí? Entonces, como esto es demasiado ancho, ¿qué vamos a hacer? Yo le voy a dar 2 vueltitas de punto bajo. 2 o 3 vueltitas ustedes van a elegir. ¿Por qué? Porque acá tenemos que empezar a disminuir. Simple. Puntitos bajos. Van a ir contando. Acá en los arcos pueden tejer 1 o 2. Por ejemplo, ahí tejo 2. Vieron que los arcos eran de 3. No tejan los 3 puntos porque si no siempre van a mantener el mismo ancho y lo que queremos es disminuirlo un poco para el que lo quiera más angosto para puño. Ven, acá voy a tejer 2, en cada uno de estos arcos tejo 2 y así voy a ir disminuyendo de a poco. Las varetas, sí, ahí donde llego a las varetas tejo las 2 y aquí voy a tejer 1 en el medio y 1 en la esquina, así. Donde están las varetas, tejo un puntito bajo. Y donde están los arquitos, tejo 2. Vieron que los arcos eran de 3. Entonces así, despacito, vamos logrando ajustar. Una vez que termino toda esta hilera, la segunda hilera, que va a ser la de regreso en punto bajo, ahí voy a decidir cuánto más necesitaría, disminuir para mi puño. Yo les cuento cuántos hice para mi puño. En total yo dejé 37 puntos para hacer en punto elástico de 1 y 1. Esa fue mi elección. Ustedes eligen, como digo, si lo quieren más ancho, pueden darle menos disminuciones. Y si lo quieren más angosto, bueno, hacen más disminuciones. Todo va a ser cuestión de ir probando, que les guste cómo les va la manga, que no les ajuste demasiado. Ustedes van a ir viendo. Recuerden que nosotros aquí tejemos siempre las prendas a medida. Que eso es algo maravilloso. Porque no es fácil tejer a medida. Y acá siempre compartimos algún pequeño detalle, algo como para hacerlo a medida y que nos guste. Y también para aprender a hacer, para tejer para otros también. Entonces vamos sacando medidas así, simple. Tiene que ser simple para que todo el mundo lo pueda entender. Ahí estamos, miren. Acá achico un poco. Ahora en la vuelta de regreso vuelvo a hacer disminuciones y voy a contar. Puedo hacer, por ejemplo, ustedes como para que tengan una idea, 3 puntos, una disminución, 3 puntos, una disminución. Yo les comenté cuántos hice en total. Hice 37 puntos, así que me quedo tejiendo toda la vuelta que sigue hasta obtener esa cantidad de puntos y empezamos. Les muestro cómo hacer un poquito el elástico, que muchos ya lo saben hacer, pero les quiero mostrar para los que no saben. Así que me quedo disminuyendo un poco más esta manguita. Conseguí mis 37 puntitos. Mire cómo de a poquito se fue como frunciendo. Entonces ahora empezamos con el elástico. Para esta primera hilera, todo varetas. Ya hice la disminución que quería. Si a ustedes les hace falta una hilera más, porque por ahí hicieron los cuadraditos más grandes y quedó más ancho. Si les hace falta una hilera más en punto bajo, lo pueden hacer. Si eligen hacer una hilera más en punto bajo porque sí, porque les gustó, lo pueden hacer. Y el elástico también. Yo voy a hacer 1 y 1, pero pueden hacer 2 y 2, pueden hacer 3 y 3, pueden hacer otro tipo de elástico, como también pueden hacer alguna trama que les guste, cualquier punto que les guste y lo hacen a modo de puño. Eso va a ser elección. Sí tengan en cuenta el largo, que no sean muy cortitos los puños. También lo podrían hacer cortitos si quieren. Si quieren hacer un puño más cortito, entonces, en este caso tendrían que agregar más hileras de cuadraditos, ¿sí? Si este puño mide aproximadamente 20 centímetros,
bueno, podrían agregar 2 hileras más de cuadraditos y hacen un puño corto. También lo pueden hacer. Bueno, miren, acá entre charla y charla, que charlo yo sola, no tengo competencia, a no ser que alguna sea como yo y me contesta del otro lado, que sé que tengo muchas amigas del otro lado que me contestan. Muchas me dicen, Sandra, vos estás hablando y yo te hablo a la tele que te estoy mirando, me hacen reír mucho, pero bueno, así somos los que tejemos, somos muy impulsivos. Bueno, he charlado yo sola y me hice toda la hilera de varetas. Ahora voy a girar y voy a hacer el punto elástico, el común. Pero les mencioné, pueden hacerlo con más puntos si quisieran. Entonces, el primero le voy a hacer solamente 2 cadenitas y comenzamos. Un punto en relieve hacia adelante, uno por detrás. Y siempre vamos a repetir donde está el que va adelante, adelante, el que donde va atrás, atrás. Eso lo hacemos siempre igual. Bueno, igual te cuento, si nunca hiciste elástico, te invito a la sección de técnicas que tenemos aquí en el canal, donde te muestro cómo hacer el punto elástico en varias formas, y también lo podés ver si paseas por el canal en muchos trabajos que compartimos, y la verdad que son todos lindos, de cualquier manera queda bonito, bien como voy a toda máquina. Vamos haciendo uno y uno. Cuando lo giramos repetimos. El que está por arriba igual lo tejemos de la misma forma y el que está por detrás también. Lo vamos a tejer siempre abrazando por detrás. Así hasta darle el alto. Yo hice 20 centímetros, pero podrían hacer 25 tranquilamente. Y todo va a variar también el ancho que le van a dar a esta bufanda. Recuerden que tiene que rodear todo su cuerpito. Entonces tiene que dar unas buenas vueltitas para encontrarse con los puños y ahí meter nuestras manitos, nuestros bracitos. Entonces necesitan ser bien anchas. Por eso les mencionaba mínimo entre 1,80 m a 2 metros, de ahí para arriba, ¿eh? Si son gorditas, así como yo, un poquito más gorditas, bueno, un poco más, 2,5 metros. Hagan bien anchito para que les dé toda la vuelta y no queden ahí trabaditas, ¿sí? Bueno, así, ahora giro. Nuevamente levanto 2 cadenitas y ven lo que les mencionaba. Acá está por detrás, entonces lo tejo por detrás. Lo vamos a tejer de la misma forma que lo encontramos. Por delante y por detrás. Este movimiento lo pueden hacer de 2 en 2, de 2 en 2 y 3. También queda muy bonito. O sea, tejen, no sé, 2 para adelante y 3 para atrás. También queda lindo así el elástico, ¿eh? Se pueden animar. Practiquen, van a ver que les va a gustar. Así hasta darle el alto que necesitan y luego les cuento cómo ya lo cerramos y tenemos la prenda lista. Miren cómo les tiene que quedar. Acá está cosidito y acá yo cosí uno de los cuadrados. Ustedes se van a fijar. Si quieren, pueden coser uno más, pero tiene que ser más larga la bufanda. Si quieren coser 2 cuadraditos, tiene que ser un poquito más larga. Pero a mí, con esto, miren, de mi muñeca al codo, me da justo la medida que estoy necesitando para que me cubra bien la manga, como me vieron luciendo esta belleza. Yo modelando. No, sí, mi cara durez da para todo. ¿Qué vamos a hacer por último? Acá yo le di todo un borde de punto bajo. ¿Ven? Ahí. Pero ahora le voy a agregar una hilera más de punto bajo para la terminación total. ¿Qué quiero comentarles con esto? Le pueden hacer picot, pueden hacer punto cangrejo, quieren hacerle onditas, le hacen onditas, quieren hacerle borlitas, lo que quieran. Ustedes le van a dar el punto de borde final, el que más les guste. Me voy a animar a hacerle una vueltita más para que esto no quede muy flojo, porque le hemos dado bien los puntitos bajos a cada punto que corresponde, pero no quiero que se estire, quiero que más bien quede contenido el borde. Entonces voy a hacer algún tipo de disminución en la segunda hilera de punto bajo, como para que quede bien ajustadito. Y eso es todo.
cosen, yo cosí esto, eso es a gusto, porque queda mejor que el puñito solo, unido. Un cuadradito más, la verdad que queda bien ahí unido. Y este es el alto que le di a mi puñito. Ahora lo voy a poner ahí y lo voy a medir. Para que ustedes vean, yo les cuento todo, ahí viene, miren, 20-21 centímetros aproximadamente. Y sé que me van a preguntar, porque muchas veces me preguntan, ¿cuánto midió tu cuadradito? Y yo no sé en qué momento tejí un cuadradito ni nada, pero bueno, ahí voy, se los voy a mostrar para que vean cuánto mide aproximadamente con este material y este número de aguja estos cuadraditos, 13 centímetros por 13 centímetros. Es un aproximado, ahí estamos. Ahí, 13 centímetros, miren, 13 por 13, cada cuadradito, una hilera de 4 cuadraditos de ancho que miden 50 centímetros, se los mencioné, y les mostré cómo quedaría de ancho y de largo el puño. El puño de 12 por 20, 21 de largo, le pueden dar más. Quieren terminarlo acá con alguna especie de abanico, si le queda una manga así más vaporosa, lo pueden hacer también. Y bueno, el material que quieran, jueguen con colores, jueguen con materiales, miren qué belleza, práctico, lo meten en la cartera, en un bolsito, lo usan de bufanda, solo bufanda, como chal, como bufanda con mangas. Tiene muchas formas de aplicar esta bufandita preciosa y en este caso bien para invierno porque con lana gruesitas. Jueguen con los materiales, nunca se olviden de eso y con los colores. Anímense que queda divino. Espero que les haya gustado, que se diviertan tejiendo y que tejan muchas de estas bufanditas para los que venden, para los que viven de su tejido. Viene muy bien. Muchísimas gracias, les dejo un beso enorme y a divertirnos, a tejer crochet. Nos vemos en la próxima. Chao, gracias.